Vamos a hablar con Sergio Berenstein, un hombre de la casa, un gran analista político. A ver, no podemos mencionar demasiados elementos de los candidatos, pero sí un posible escenario, tanto para el domingo como para lo que viene después, ¿no? Con mucha incertidumbre. Sergio, gracias por el contacto. Buen día. Un abrazo grande, Hugo. Efectivamente, es la palabra que define el entorno actual, ¿no? En lo económico y en lo político. Dudas enormes, no solamente respecto del resultado, o sea, no segunda vuelta, si este es el caso, quién entra, sino sobre todo cómo impacta esto en una economía que llega muy tensionada a esta etapa. Recordemos, hay casi un feriado cambiario por el método que el gobierno utiliza ahora para acceder a los dólares financieros, el dólar MEP, el contado con liquidación. Eso calmó un poquitito la volatilidad de los dólares financieros, y policía en la calle para evitar que el dólar blue pueda comprarse y venderse más normalmente. Eso generó una especie de, bueno, estancamiento, ¿no? Pero es algo artificial, no se puede sostener mucho más tiempo. Veremos el lunes cómo estas cosas van impactando en un entorno político único. La primera es que tenemos 3 candidatos con chances realmente de eventualmente llegar a una segunda vuelta. Un empate en tercios nunca había ocurrido en la Argentina, y hay que recordarlo, esto se da en un contexto también internacional único, ¿no? Con el mundo prácticamente en guerra, Hugo. Absolutamente, y en un nuevo siglo, un escenario político fragmentado, épocas de coaliciones y de los outsiders también, ¿no es cierto? Es decir, es un fenómeno que demuestra cómo también incluso en la elección de Ecuador del domingo pasado gana alguien, Noboa, que no es de la política habitualmente, aunque su padre sí tiene una larga trayectoria, ¿no? Digo, para mencionar un caso reciente. Tal cual. Lo hemos visto en la región, en otras oportunidades, en su momento el fenómeno Bolsonaro, el propio Boric en Chile, Castillo, que finalmente renunció, ¿no? O fue destituido en el Perú. En toda la región estamos viendo la aparición de figuras que, digamos, sorprenden, o situaciones inéditas. En Colombia, recordemos, Petro fue el electo como el primer presidente de izquierda, ahora está muy debilitado, pero hay cambios en los sistemas políticos muy significativos, vinculados sobre todo en su momento a la erosión, ¿no? De la política tradicional, la pandemia que contribuyó claramente a desgastar a todos los políticos. Por eso esta es una elección rara también, porque curiosamente el candidato del oficialismo es el ministro de Economía, a pesar de que la economía está tan mal. Ahí también hay un hecho bastante inusual, porque es uno de los 3 que está obviamente con chance de meterse en la segunda vuelta, ¿verdad? Claro. Belén. Sergio, buen día. Belén Ebleche te saluda. Mencionaste la palabra erosión, me causó efecto, y digo, parte de esta erosión no es este volcán que está surgiendo, que bueno, le podemos poner como fenómeno Milei. ¿Cuál crees que puede ser el pacto de gobernabilidad, llegado el caso, ¿no? Que Milei llegue al poder, ya sea en esta instancia en primera vuelta o llegado el caso en un balotaje? Bueno, entraríamos en un terreno desconocido, ¿no? Porque hemos tenido en la Argentina de todos estos 40 años, menos un candidato outsider que logra romper con esta especie de monopolio que tuvieron las 2 grandes coaliciones ante los 2 grandes partidos. Entonces entramos en un terreno de especulación. ¿Cómo se construye gobernabilidad en la Argentina? Bueno, hay 3 factores, ¿no? Primero, reconstruyendo la autoridad presidencial, que ha quedado, como ustedes saben, muy casi vacía, ¿no? Sí. Casi hueca. Esto es algo que no es reciente, pero hay que mencionarlo. Uno puede hablar horas de la política argentina y no mencionar ni al presidente de la nación ni a la vicepresidenta. Es algo increíble. En un sistema que es muy presidencialista, con lo cual ahí hay una tarea, gane quien gane, de reconstruir la legitimidad, la presencia, el prestigio de la institución presidencial al margen del presidente, ¿no? Punto número 1 es el eje del sistema político. Eso hay que reconfigurarlo. Segunda cuestión, por supuesto hace falta peso específico parlamentario. Sí. Esto es muy importante marcarlo. Recordemos que en la Argentina se renuevan autoridades en el Parlamento de a mitad de la Cámara de Diputados cada 2 años, o de tercios en el Senado, con lo cual es todo muy parcial, y el equilibrio, el balance de poder que uno ve a nivel del Ejecutivo nunca se traslada automáticamente al Poder Legislativo. Esto es por diseño, esto lo pensó Alberdi en su momento, para evitar que haya movimientos de opinión, contextos específicos que influyan demasiado justamente, ¿no?, en el balance de poder. Así que ahí
eventualmente un triunfo de Milei, ya sea en primera o en segunda vuelta, porque justamente los asientos en el Parlamento se deciden este domingo, va a necesitar alianzas, acuerdos, Claro, ¿no? claro. Hay un montón de especulaciones, pero bueno, ahí habría una reconfiguración del orden partidario. Miren, cada vez que ha surgido un líder de estas características, si bien por supuesto lo de Milei, bueno, al perro no le gustó esto, lo de Milei es inusual, acá pasan dos cosas, reconfigura el orden partidario, cuando surgió Irigoyen, cuando surgió Perón, cuando surgió Alfonsín, Menem, Kirchner, etcétera, siempre hubo una reconfiguración de lo viejo, ¿no? Sectores de la política que apoyan, dan gobernabilidad, algo parecido podría volver a ocurrir ahora. Ese es el primer punto. Pero me quedé con un factor que es fundamental, Hugo, compañeros, y es ¿qué pasa con la economía? Porque la gobernabilidad en la Argentina en general cuesta plata. Conseguir acuerdos parlamentarios, apoyos para leyes, requiere mucha negociación y en definitiva se arregla con algún tipo de manejo de recursos. Ahora vamos a un horizonte donde necesariamente, porque no hay crédito y hay un agujero fiscal muy significativo, la Argentina tiene que reducir el gasto político, reducir el gasto público. Eso va a generar obviamente más inconvenientes, por eso entramos en una etapa también desde ese punto de vista muy especial, muy compleja. Y a la vez te pregunto también, ¿qué puede pasar con el que quede afuera de un presunto balotaje? Casi todos calculan que habrá balotaje, dicen que se reconfigura, ¿no? Tanto el oficialismo como la oposición clásica, de quedar afuera, ¿no? De ser el tercero en este domingo. Indudablemente el que queda fuera, el derrotado total, digamos, de esta contienda, al margen de lo que ocurra con la persona, la coalición, el espacio político que representa, va a experimentar algún tipo de fragmentación, de división, ¿no? Correcto. Porque no hay, cuando uno analiza las características del electorado, en general son coaliciones muy heterogéneas y por supuesto tendrán que orientarse los votos. Muchas veces uno dice, bueno, ¿a quién apoyará fulano, sultano? La gente vota lo que quiere, obviamente. Claro, claro. Y ahí seguramente tendremos que analizar, bueno, cómo se distribuye ese voto del tercero en discordia. También hay que entender que esta es una elección de 5. En general focalizamos en 3, pero Sí. los otros 2 pueden hacer una diferencia, sobre todo teniendo en cuenta que un balotaje en general se define por un escaso margen, ¿no? Hablamos recién de Ecuador, fueron 5 puntos de diferencia. Es en cierto. Argentina tuvimos un solo balotaje, 2 puntos de diferencia. Bueno, el voto de Bregman, el voto de Schiaretti, cómo se reorienta en una eventual segunda vuelta, eso vamos a analizarlo a partir del lunes, si es que efectivamente tenemos balotaje el 19 de noviembre. Y la última, ¿calculás que de los 11 millones aproximadamente que no fueron a votar en las PASO, algunos millones irán este domingo o no? Buena pregunta, Hugo, porque mirando elecciones pasadas siempre hay una diferencia entre las PASO y la elección general, ¿no? El sistema de las PASO está vigente en la Argentina desde el 2009, pero se usó por primera vez en el 2011. No tenemos una historia larga, digamos, para mirar, pero siempre hay una diferencia porque hay mucha gente que no está obligada a votar, que tiene arriba de 70 años y por ahí, bueno, va en octubre, no va en agosto, o gente que tiene que trasladarse, que tiene lugar de residencia en otra provincia o en otra ciudad, y bueno, el desplazamiento obviamente es costoso, ahorra dinero para votar en elección general. El voto es obligatorio en la Argentina, pero claro, hay que tener en cuenta, como ustedes saben, que bueno, las penalizaciones no son terribles, es una cuestión de cultura cívica. Me parece que vamos a ir a una diferencia importante. Pasó, por ejemplo, en el 2015, en el 2019, siempre hubo más gente votando en la elección general que en la elección primaria. ¿A dónde va ese voto? Bueno, esa es la gran incógnita. En las últimas semanas hemos visto a las campañas tratando de focalizar justamente en esos nichos del electorado, ¿no? Me parece que eso va a ser una diferencia importante. Nunca van a votar los 11 millones, pero con que vote un tercio de eso ya tenés una diferencia muy significativa, habida cuenta del triple empate que tuvimos en las primarias. Excelente. Te seguimos en el tornillo con el amigo Tonelli también, ¿eh? Gran programa. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Siempre a disposición. Hasta luego. Gracias, Sergio Berestein.